La doctora Elena Vargas llevaba 3 días muriendo sola en la selva amazónica cuando una lince embarazada emergió de la maleza con un pequeño gibón sobre su lomo y en lugar de atacarla, se echó junto a ella para darle calor. Lo que esos dos animales hicieron durante los siguientes 4 días no tiene explicación científica y cambiaría para siempre todo lo que creemos saber sobre la naturaleza salvaje. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. Vamos allá. En lo más profundo de la selva amazónica, donde la luz apenas penetra entre el denso dosel de árboles centenarios, una mujer luchaba por mantenerse con vida. Su bata blanca, alguna vez inmaculada, ahora estaba manchada de barro y desgarrada por las ramas que habían arañado su cuerpo durante 3 días de desesperada supervivencia. El estetoscopio que aún colgaba de su cuello parecía un cruel recordatorio de una vida que ya sentía lejana, casi irreal. La doctora Elena Vargas había llegado a la región amazónica de Perú con una misión clara: llevar atención médica a comunidades indígenas que nunca habían visto un doctor. A sus 42 años, después de décadas trabajando en hospitales de Lima, había decidido que su verdadero propósito estaba más allá de las paredes estériles de las salas de emergencia. Pero ahora, recostada contra el tronco de una ceiba gigante, con la fiebre consumiendo sus fuerzas y la deshidratación nublando su mente, se preguntaba si aquella noble decisión había sido su sentencia de muerte. Todo comenzó cuando decidió tomar un atajo a través de la selva para llegar más rápido a una comunidad donde un brote de malaria estaba cobrando vidas. Su guía local había enfermado repentinamente, y ella, impaciente por salvar a los enfermos que la esperaban, cometió el error más básico que cualquier persona puede cometer en el Amazonas: adentrarse sola en la jungla sin conocer el camino. La selva, esa entidad viva y caprichosa, la había devorado en cuestión de horas. Los primeros rayos del amanecer se filtraban entre las hojas cuando Elena escuchó algo que la hizo contener la respiración. Un movimiento entre la maleza, el crujido de hojas secas bajo patas silenciosas. Su corazón, ya debilitado por la fiebre, comenzó a latir con fuerza contra su pecho. En esta selva habitaban jaguares, serpientes venenosas y decenas de criaturas capaces de terminar con su sufrimiento de la manera más cruel posible, pero lo que emergió de entre los helechos gigantes la dejó paralizada de asombro más que de miedo. Era una lince, un felino de pelaje pardo, salpicado de manchas oscuras que brillaban como joyas bajo la tenue luz del amanecer selvático. Sin embargo, había algo diferente en esta criatura. Su vientre, notablemente abultado, delataba un estado de gestación avanzada. Una hembra embarazada, pensó Elena con la parte de su mente que aún funcionaba con claridad médica. La lince se detuvo a pocos metros de ella, sus grandes ojos ambarinos fijos en la mujer moribunda. Elena había leído sobre estos felinos durante su preparación para la misión: animales solitarios, nocturnos, que evitaban el contacto humano a toda costa. Y sin embargo, esta hembra no solo no huía, sino que parecía estudiarla con una inteligencia que desafiaba toda lógica. Entonces Elena notó algo aún más extraordinario. Sobre el lomo de la lince, aferrado con pequeñas manos que parecían humanas en miniatura, había un gibón. El pequeño primate no tendría más de 1 año de edad. Su pelaje de un marrón claro que contrastaba con el patrón manchado del felino que lo transportaba. Sus ojos, enormes y expresivos, observaban a Elena con una curiosidad que parecía casi humana. Una lince embarazada llevando a un gibón bebé sobre su lomo. En cualquier otra circunstancia, Elena habría asumido que estaba alucinando, que la fiebre finalmente había conquistado su mente racional.
pero el dolor en sus músculos era demasiado real, el hambre que retorcía sus entrañas demasiado agudo. Esto estaba sucediendo. La doctora intentó moverse, pero su cuerpo se negó a obedecer. Llevaba casi 24 horas sin poder caminar, su pierna izquierda hinchada por la picadura de algún insecto que no había logrado identificar. La infección se estaba extendiendo, lo sabía. Sin antibióticos, sin agua limpia, sin ayuda, su pronóstico era sombrío. La lince dio un paso adelante, luego otro. El gibón en su lomo emitió un sonido suave, casi como un arrullo. Elena cerró los ojos, demasiado agotada para sentir miedo. Si este era su final, al menos moriría contemplando algo extraordinario, una alianza imposible entre dos especies que la naturaleza nunca había diseñado para coexistir. Pero la muerte no llegó. En cambio, sintió algo húmedo y tibio rozar su mano extendida. Abrió los ojos y vio a la lince olfateando sus dedos, su nariz negra y brillante moviéndose con delicadeza. El gibón había descendido del lomo del felino y ahora se acercaba con cautela, sus largos brazos tocando el suelo mientras avanzaba hacia ella. Elena se encontró mirando directamente a los ojos de la lince y en ellos vio algo que su mente científica no podía explicar. No era agresión, no era indiferencia. Era algo parecido al reconocimiento, como si el animal supiera exactamente lo que ella era y lo que necesitaba. La hembra felina se echó junto a ella, su cuerpo cálido presionándose contra el costado de Elena, mientras el pequeño gibón se acurrucaba contra su otro lado. El calor de los dos animales comenzó a penetrar en sus huesos helados. La fiebre había hecho que su cuerpo perdiera la capacidad de regular su temperatura y durante las noches había temblado incontrolablemente. Pero ahora, rodeada por estas criaturas imposibles, sintió por primera vez en días algo parecido a la esperanza. No sabía cómo ni por qué, pero estos animales la habían encontrado. Y algo en lo más profundo de su ser le decía que no era casualidad. En la selva amazónica, donde los chamanes hablan de espíritus guardianes y la naturaleza tiene sus propias leyes, Elena Vargas estaba a punto de descubrir que algunos milagros vienen con pelaje manchado y manos de primate. Lo que vendría después desafiaría todo lo que creía saber sobre la naturaleza, la supervivencia y los vínculos que pueden formarse entre especies cuando la vida misma está en juego. La noche anterior a su encuentro con Elena, Luna, como los investigadores de vida salvaje la habían bautizado años atrás, cuando le colocaron un collar de rastreo que ya no funcionaba, había tomado una decisión que desafiaba todos sus instintos. El pequeño gibón había aparecido en su territorio 3 semanas antes, abandonado y moribundo al pie de un árbol gigante. Su madre probablemente había sido víctima de cazadores furtivos, de esos que capturaban primates para venderlos como mascotas exóticas en mercados ilegales. Cualquier otro depredador habría visto en aquella cría indefensa una presa fácil, pero Luna estaba experimentando algo que alteraba su naturaleza más profunda. La vida que crecía dentro de ella, los 2 cachorros que pronto nacerían, había despertado un instinto maternal tan poderoso que se extendía más allá de los límites de su propia especie. Cuando encontró al gibón, temblando de frío y hambre, algo en su interior se quebró. Lo recogió con la boca, con la misma delicadeza con la que habría transportado a sus propias crías, y lo llevó a su guarida. Los primeros días fueron difíciles. El gibón, al que ella no podía nombrar, pero que respondía a su presencia con chillidos de alegría, no sabía comer carne. Luna tuvo que buscar frutas e insectos para alimentarlo, algo completamente ajeno a su dieta habitual. Pero poco a poco, una rutina extraña se estableció entre ellos. El pequeño primate aprendió a trepar sobre su lomo cuando ella salía de casa, aferrándose a su pelaje
con esas manos extraordinariamente adaptadas para agarrar ramas. Y Luna aprendió a tolerar su peso, a ajustar sus movimientos para no derribarlo, a ronronear suavemente cuando él se acurrucaba contra su vientre hinchado por la noche. Fue precisamente durante una de esas salidas nocturnas cuando Luna captó un olor que no pertenecía a la selva. Era humano, pero diferente a los cazadores que había aprendido a evitar. Este olor estaba mezclado con enfermedad, con miedo, con algo que sus sentidos interpretaron como súplica silenciosa. Siguió el rastro durante horas, el gibón aferrado a su lomo, hasta que encontró a la mujer recostada contra el árbol. Los linces evitan a los humanos. Es una regla de supervivencia grabada en sus genes por generaciones de persecución. Pero Luna ya había roto tantas reglas en las últimas semanas que una más no parecía importar. Además, había algo en aquella mujer que le recordaba a sí misma, una criatura vulnerable, sola, luchando por sobrevivir en un mundo que parecía decidido a destruirla. Elena despertó con el sol ya alto, desorientada y confundida. Por un momento creyó que todo había sido un sueño febril, pero entonces sintió el peso cálido del gibón dormido sobre su pecho y el cuerpo de la lince aún presionado contra su costado. No se habían ido. Habían pasado la noche con ella, protegiéndola del frío y de los depredadores nocturnos que merodeaban la selva. Con esfuerzo, la doctora se incorporó sobre un codo. El movimiento despertó al gibón, que la miró con ojos enormes y emitió un sonido que parecía una pregunta. La lince también se movió, estirándose con la gracia característica de los felinos antes de ponerse de pie. Su vientre abultado era aún más evidente a la luz del día, y Elena calculó que no le faltaba mucho para dar a luz. «Tienes que irte», pensó Elena mirando al felino. «Tienes que cuidar de ti misma y de tus cachorros». Pero cuando intentó articular las palabras, lo único que salió de su garganta reseca fue un gemido ronco. La lince la miró fijamente durante un momento que pareció eterno. Luego, para asombro de Elena, comenzó a caminar hacia la maleza, deteniéndose cada pocos pasos para mirar hacia atrás. El gibón saltó del pecho de la doctora y corrió tras el felino, trepando ágilmente a su lomo. Desde allí, el pequeño primate extendió uno de sus largos brazos hacia Elena, gesticulando con insistencia. Era imposible, completamente, absolutamente imposible. Pero Elena entendió el mensaje con claridad cristalina. Querían que lo siguiera. «No puedo caminar», intentó decir, pero su voz seguía sin cooperar. Sin embargo, la lince pareció comprender. Regresó junto a ella y, con un movimiento que Elena jamás olvidaría, se echó a su lado de manera que la doctora pudiera apoyarse en su cuerpo para intentar levantarse. El dolor fue atroz. Su pierna infectada protestó con cada movimiento, enviando oleadas de agonía que casi la hicieron desmayarse. Pero con la lince como apoyo improvisado y el gibón chillando lo que sonaba como palabras de aliento, Elena logró ponerse de pie. Se tambaleó, casi cayó, pero el felino se movió para estabilizarla, ajustando su posición con una precisión que parecía imposible en un animal salvaje. Paso a paso, apoyándose en árboles, raíces y ocasionalmente en el lomo de la lince, Elena comenzó a seguir a sus improbables salvadores. No tenía idea de hacia dónde la llevaban. No sabía si sobreviviría al viaje, pero por primera vez desde que se perdió en la selva, tenía algo más poderoso que el miedo o la desesperación. Tenía fe. Fe en dos criaturas que la naturaleza había diseñado para ser sus enemigos, pero que el destino había convertido en sus guardianes. La selva amazónica guardaba muchos secretos, y Elena estaba a punto de descubrir que el más extraordinario de todos era la capacidad del corazón, humano o animal, de reconocer a un alma necesitada y responder con compasión.
El avance era dolorosamente lento. Cada paso que Elena daba requería un esfuerzo monumental, y más de una vez tuvo que detenerse para recuperar el aliento mientras el mundo giraba a su alrededor. La fiebre no había cedido, y la infección en su pierna continuaba su avance implacable. Sabía, con la certeza fría de su entrenamiento médico, que tenía quizás 48 horas antes de que la septicemia se volviera irreversible. Pero Luna y el pequeño Gibón no la abandonaban. La lince caminaba a un ritmo que Elena pudiera seguir, deteniéndose frecuentemente para mirar hacia atrás y asegurarse de que la humana aún lo seguía. El primate, por su parte, había desarrollado una rutina peculiar. Saltaba del lomo de Luna, corría hacia Elena, le tocaba la mano con sus dedos largos y delicados, y luego regresaba junto al felino como verificando que la conexión entre los tres permanecía intacta. Durante una de las pausas para descansar, Elena observó con fascinación la dinámica entre sus dos salvadores. Luna se había echado junto a un pequeño arroyo, bebiendo con delicadeza, mientras el Gibón recolectaba frutas de un arbusto cercano. Lo extraordinario vino después. El pequeño primate llevó varias frutas hasta la lince y las depositó frente a ella, como una ofrenda. Luna las olfateó, claramente sin interés en aquel alimento vegetariano, pero luego empujó suavemente al Gibón con su hocico en lo que parecía un gesto de agradecimiento. Era como presenciar un idioma secreto, pensó Elena, una comunicación que trascendía las barreras de la especie, construida sobre semanas de convivencia forzada que había florecido en algo parecido al afecto genuino. El Gibón había encontrado en Luna a la madre que había perdido, y Luna había encontrado en el Gibón algo que satisfacía su instinto maternal desbordante. El pequeño primate trajo frutas también para Elena. Eran pequeñas bayas de un color púrpura intenso que la doctora no reconoció, y su primer instinto fue rechazarlas. En la selva amazónica, muchas plantas eran venenosas, y comer algo desconocido podía ser una sentencia de muerte. Pero el Gibón insistió, llevándose una baya a su propia boca y masticándola con evidente placer antes de ofrecer otra a Elena. El hambre venció a la prudencia. Elena tomó la fruta y la mordió, sintiendo cómo el jugo dulce y ligeramente ácido explotaba en su boca reseca. Fue el sabor más delicioso que había experimentado en su vida. Comió todas las bayas que el Gibón le trajo, y cuando terminó, sintió que algo de fuerza regresaba a sus músculos agotados. El viaje continuó. Luna parecía seguir un camino específico, aunque para Elena todos los rincones de la selva lucían idénticos. Un laberinto interminable de verde, marrón y sombras. Pero la lince avanzaba con propósito, sus orejas girando constantemente para captar sonidos que los oídos humanos no podían percibir. Su nariz trabajando sin descanso para leer las historias invisibles escritas en el aire húmedo. Fue a media tarde cuando el peligro apareció. Elena lo sintió antes de verlo, una tensión repentina en el cuerpo de Luna, un silencio antinatural que cayó sobre la selva como una manta pesada. El Gibón, que había estado jugando entre las ramas bajas, descendió rápidamente y se aferró al lomo de la lince con expresión aterrorizada. La serpiente emergió de la maleza con una velocidad que desmentía su tamaño. Era una xuxupe, la víbora más letal de la Amazonía, cuyo veneno podía matar a un humano adulto en cuestión de horas. Su cuerpo grueso y escamoso, decorado con un patrón de rombos marrones y negros, se enrolló a pocos metros de donde Elena se había congelado de terror. Luna se interpuso entre la serpiente y la doctora. Sus orejas se aplanaron contra su cabeza, su lomo se arqueó, y un gruñido bajo y amenazador surgió de su garganta. El Gibón, aún aferrado a su pelaje, chillaba con pánico. La xuxupe levantó la cabeza, su lengua bífida probando el aire, evaluando la amenaza que tenía delante.
El enfrentamiento duró apenas segundos, aunque a Elena le pareció una eternidad. Luna dio un zarpazo al aire, sus garras brillando como cuchillas, y la serpiente retrocedió. Otro gruñido, más intenso que el anterior, y la Shushupe decidió que aquella presa no valía el riesgo. Se deslizó de regreso a la maleza y desapareció tan rápidamente como había aparecido. Elena cayó de rodillas, temblando violentamente. Luna se acercó a ella y, con un gesto que parecía imposiblemente tierno, viniendo de un depredador salvaje, frotó su cabeza contra el hombro de la doctora. El gibón descendió de la lince y se acurrucó en el regazo de Elena, sus pequeños brazos rodeando su cuello en algo que solo podía describirse como un abrazo. En ese momento, rodeada por dos criaturas que la ciencia clasificaría como incapaces de empatía o compasión, Elena Vargas lloró. Lloró por el miedo que había contenido durante días, por la soledad que la había consumido, por el alivio de saber que no estaba sola. Y mientras las lágrimas rodaban por sus mejillas sucias, hizo una promesa silenciosa. Si sobrevivía a esto, dedicaría el resto de su vida a proteger esta selva y a las criaturas extraordinarias que la habitaban. Luna y el gibón no entendieron sus palabras susurradas, pero permanecieron junto a ella hasta que las lágrimas cesaron y la fuerza para continuar regresó. La noche cayó sobre la selva como un manto de terciopelo negro, trayendo consigo una sinfonía de sonidos que habría aterrorizado a Elena apenas unos días antes. El croar de las ranas, el zumbido de insectos invisibles, los aullidos lejanos de monos y el ocasional rugido de algún depredador nocturno creaban una banda sonora primordial que recordaba que este lugar había existido mucho antes que la humanidad y seguiría existiendo mucho después. Luna había encontrado refugio para los tres bajo las raíces expuestas de un árbol gigante que había caído quién sabe cuántos años atrás. El espacio era reducido pero seco, protegido de la llovizna que había comenzado a caer al atardecer. Elena se acurrucó contra la pared de tierra, con el gibón dormido sobre su pecho y Luna echada a su lado, su cuerpo cálido irradiando un calor que mantenía a raya el frío nocturno. En la oscuridad casi total, Elena dejó que su mente vagara hacia recuerdos que había mantenido enterrados durante años. Pensó en su hija Camila, que ahora tendría 23 años y vivía en España con su padre. El divorcio había sido amargo, y la distancia posterior había convertido su relación en una serie de llamadas incómodas y correos electrónicos formales. Elena había justificado su ausencia con el trabajo, con su dedicación a salvar vidas ajenas mientras descuidaba los vínculos de su propia sangre. Pero aquí, en el corazón de la selva amazónica, con una lince embarazada y un gibón huérfano como únicos compañeros, las excusas parecían vacías y patéticas. Si moría en este lugar, su hija recibiría la noticia como una más de las decepciones que su madre le había causado. Otra promesa rota, otra ausencia inexplicable. La diferencia sería que esta vez la ausencia sería permanente. Luna se movió en sueños, su cuerpo tensándose momentáneamente antes de relajarse de nuevo. Elena extendió una mano y la posó suavemente sobre el vientre abultado del felino, sintiendo el movimiento casi imperceptible de las crías en su interior. Dos vidas a punto de comenzar, dependiendo de una madre que había desafiado todas las reglas de su especie para proteger a un extraño. La ironía no escapó a Elena. Este animal salvaje era mejor madre de lo que ella había sido nunca. El gibón despertó brevemente, sus ojos brillando en la oscuridad como dos pequeñas lunas. Emitió un sonido suave, casi como una pregunta, y Elena respondió acariciando su cabeza con dedos temblorosos. El pequeño primate se reacomodó, sus manos diminutas aferrándose a la tela rasgada de la bata médica,
y volvió a dormirse con la confianza absoluta de quien sabe que está protegido. Esa noche, entre el sueño y la vigilia, Elena tuvo visiones que no podía explicar. Vio a Luna corriendo por la selva con 2 cachorros manchados siguiéndola de cerca, mientras el gibón saltaba de rama en rama sobre ellos, vigilando desde las alturas. Vio a una anciana indígena de rostro arrugado y ojos sabios, que la miraba con una sonrisa enigmática y señalaba hacia el este. Vio a Camila de niña, corriendo hacia ella con los brazos abiertos, y esta vez Elena no se dio la vuelta para atender una emergencia en el hospital. Esta vez la abrazó y no la soltó. Despertó con el amanecer filtrándose entre las raíces del árbol caído. La fiebre había cedido ligeramente durante la noche, o quizás su cuerpo simplemente se había acostumbrado a luchar contra ella. Su pierna seguía hinchada y dolorosa, pero el avance de la infección parecía haberse ralentizado. Era imposible, médicamente hablando, pero Elena había dejado de buscar explicaciones racionales para lo que estaba viviendo. Luna ya estaba despierta, acicalándose con la meticulosidad característica de los felinos. El gibón exploraba los alrededores del refugio, recogiendo insectos y larvas que devoraba con evidente satisfacción. Cuando notó que Elena había despertado, corrió hacia ella y le ofreció un puñado de gusanos gordos y blancos con expresión esperanzada. La doctora miró los gusanos retorciéndose en la pequeña mano del primate y sintió que su estómago se revolvía. Pero también sintió el vacío del hambre, el temblor en sus manos que indicaba que su cuerpo necesitaba desesperadamente proteínas. Con un esfuerzo supremo de voluntad, tomó uno de los gusanos y se lo llevó a la boca. La textura fue horrible, el sabor inesperadamente neutro, y cuando lo tragó sintió que había cruzado algún tipo de umbral invisible. Ya no era la doctora Elena Vargas de Lima, con su apartamento elegante y su vida ordenada. Era simplemente una criatura más luchando por sobrevivir en la selva, igual que Luna, igual que el gibón. Comió el resto de los gusanos mientras el pequeño primate la observaba con algo parecido al orgullo. Luego, cuando Luna se puso en marcha indicando que era hora de continuar el viaje, Elena la siguió sin dudar. No sabía cuánto más podría caminar. No sabía si su cuerpo resistiría otro día de esta odisea imposible. Pero sabía, con una certeza que trascendía la lógica, que Luna la estaba llevando hacia algún lugar específico. La lince tenía un destino en mente, y Elena había decidido confiar su vida a esa criatura salvaje que, contra toda probabilidad, se había convertido en su única esperanza de salvación. El cuarto día amaneció diferente. Elena lo sintió en el aire antes de poder identificar qué había cambiado. Había una vibración sutil, casi imperceptible, que parecía emanar de la propia selva. Luna también lo percibió. Sus orejas giraban constantemente, captando sonidos que la doctora no podía escuchar, y su paso se había vuelto más urgente, más decidido. El gibón estaba inusualmente quieto, aferrado al lomo de la lince con una expresión de alerta máxima. Sus grandes ojos escudriñaban el dosel de árboles sobre ellos, como si esperara que algo descendiera en cualquier momento. Elena había aprendido a confiar en los instintos de sus compañeros animales. Si ellos estaban nerviosos, ella debía estarlo también. Fue entonces cuando escuchó el sonido más hermoso que había oído en su vida, el murmullo lejano de voces humanas. Al principio creyó que era otra alucinación, otra trampa de su mente febril, pero Luna se detuvo abruptamente, sus orejas apuntando hacia la dirección del sonido, y Elena supo que era real. Había personas cerca, quizás una comunidad, quizás rescatistas buscándola. La civilización estaba al alcance de su mano temblorosa. Intentó gritar, llamar la atención de quien quiera que estuviera allí, pero su garganta destrozada solo produjo un graznido patético que se perdió entre el follaje.
La frustración la invadió como una ola, amenazando con ahogarla. Estaba tan cerca, tan dolorosamente cerca de la salvación, y su propio cuerpo la traicionaba. Luna la miró con esos ojos ambarinos que parecían comprender más de lo que cualquier animal debería ser capaz de comprender. Luego, la lince hizo algo extraordinario. Levantó la cabeza y emitió un sonido que Elena nunca había escuchado antes. No era el gruñido amenazador que había usado contra la serpiente, ni el ronroneo suave con el que calmaba al gibón. Era un aullido agudo y penetrante, casi como un grito, que reverberó a través de la selva con una intensidad sorprendente. El efecto fue inmediato. Las voces humanas se detuvieron abruptamente, seguidas de exclamaciones confusas en un idioma que Elena no reconoció. Luego, el sonido de pasos aproximándose, ramas rompiéndose, voces llamando en español con acento indígena. Luna emitió otro aullido, orientando a los desconocidos hacia su ubicación, y Elena finalmente comprendió. La lince no solo la había guiado hacia la salvación, ahora estaba llamando a los rescatistas hacia ella. Los primeros en aparecer fueron dos hombres jóvenes con rostros de rasgos indígenas, vestidos con una mezcla de ropa occidental y tradicional. Sus machetes brillaron bajo la luz filtrada mientras cortaban la maleza, y cuando vieron a Elena, sus ojos se abrieron con asombro. Pero fue lo que vieron junto a ella lo que los dejó verdaderamente paralizados. Una lince embarazada y un gibón flanqueando a la mujer blanca como guardianes leales. Uno de los hombres murmuró algo en su lengua nativa, y el otro respondió en el mismo idioma con voz temblorosa. Elena no entendió las palabras, pero reconoció el tono. Era reverencia, mezclada con un miedo ancestral. Para estos hombres de la selva, lo que estaban presenciando no era simplemente extraño, era sagrado. Luna no huyó ante la presencia de los humanos, aunque todos sus instintos debieron gritarle que lo hiciera. Se quedó junto a Elena, su cuerpo tenso pero inmóvil, hasta que los hombres se acercaron lo suficiente para ver el estado deplorable de la doctora. Solo entonces, cuando fue evidente que la mujer sería atendida, la lince se apartó lentamente, alejándose hacia la maleza con el gibón aún sobre su lomo. Elena extendió una mano temblorosa hacia ellos, queriendo detenerlos, queriendo agradecer de alguna manera a las criaturas que habían salvado su vida. Luna se detuvo en el borde del claro y miró hacia atrás. Sus ojos se encontraron con los de Elena en un momento de conexión que trascendía las barreras entre especies. Luego, la lince inclinó levemente la cabeza, en un gesto que la doctora interpretó como una despedida, y desapareció entre los helechos gigantes. El gibón fue el último en irse. Se había bajado del lomo de Luna y estaba parado sobre sus patas traseras, mirando a Elena con expresión indescifrable. Emitió un sonido suave, ese arrullo que la doctora había llegado a asociar con afecto, y luego corrió tras la lince, sus largos brazos impulsándolo a través de la vegetación hasta que él también desapareció de vista. Los hombres indígenas trabajaron rápidamente, evaluando las heridas de Elena con manos expertas que delataban familiaridad con las emergencias de la selva. Uno de ellos corrió de regreso hacia donde habían venido, presumiblemente a buscar ayuda, mientras el otro se quedó con ella, dándole agua de una cantimplora y hablándole en español entrecortado. «La aldea está cerca», le dijo. «Tenemos medicina. Usted vivirá». Elena quiso responderle. Quiso contarle sobre Luna y el gibón, sobre los 4 días de travesía imposible, sobre el milagro que había presenciado. Pero las palabras no llegaron. En cambio, las lágrimas que había contenido finalmente se desbordaron, rodando por sus mejillas, mientras la tensión de días de supervivencia abandonaba su cuerpo. El hombre no pareció sorprendido,
Simplemente le sostuvo la mano y esperó pacientemente a que llegara la ayuda, mientras la selva amazónica guardaba silencio a su alrededor, custodiando los secretos de una lince embarazada y un pequeño gibón que habían desafiado las leyes de la naturaleza. La aldea de los Matsés apareció ante los ojos de Elena como un espejismo de salvación. Casas de madera y palma se alzaban en un claro de la selva, rodeadas de pequeños huertos y senderos de tierra apisonada. Niños de ojos curiosos corrieron a recibirlos, seguidos de mujeres que cargaban bebés en sus espaldas y ancianos que observaban con expresiones inescrutablemente sabias. La doctora fue transportada en una camilla improvisada hecha de ramas y telas, demasiado débil para caminar los últimos kilómetros del trayecto. La llevaron a una estructura más grande que las demás, que servía como centro comunal y, según descubriría después, como lugar de curación. Allí la esperaba una mujer de edad indefinida, con el rostro surcado de arrugas profundas y tatuajes tradicionales que enmarcaban sus ojos penetrantes. Era Añá, la curandera de la aldea, y cuando vio a Elena, sus labios se curvaron en una sonrisa que sugería que la había estado esperando. Los hombres que la habían encontrado hablaron rápidamente con Añá en su lengua nativa, gesticulando con evidente agitación mientras describían lo que habían presenciado. Elena captó palabras sueltas en español mezcladas con el idioma matsés: lince, espíritu, protección, señal. La curandera escuchaba con atención, asintiendo ocasionalmente, y cuando los hombres terminaron su relato, se acercó a Elena y le tomó el rostro entre sus manos callosas. «Tú has sido elegida», dijo en un español sorprendentemente claro. «Los guardianes de la selva te han marcado». Elena quiso preguntar qué significaba eso, pero Añá ya se había puesto a trabajar. Con movimientos precisos y practicados, examinó la pierna infectada, olfateándola como lo había hecho Luna días antes. Murmuró algo para sí misma, luego se dirigió a una esquina de la estructura donde decenas de frascos, bolsas y recipientes contenían sustancias de colores y texturas diversas. Seleccionó varios ingredientes y comenzó a preparar una pasta verdosa que desprendía un olor penetrante y terroso. Durante las siguientes horas, Añá trabajó sobre Elena con la concentración de un cirujano y la reverencia de una sacerdotisa. Limpió la herida con agua hervida mezclada con hierbas antisépticas, aplicó la pasta verde directamente sobre la infección y envolvió la pierna con hojas grandes y suaves que actuaban como vendajes naturales. También le dio a beber infusiones amargas que Elena tragó sin protestar, confiando en la sabiduría de esta mujer que claramente conocía la selva mejor que cualquier médico occidental. Esa noche, mientras la fiebre finalmente comenzaba a ceder bajo el efecto de los remedios tradicionales, Añá se sentó junto a Elena y le habló sobre los espíritus de la selva. Según la cosmología matsés, cada animal era portador de un espíritu particular, y algunos tenían el poder de elegir a humanos específicos como protegidos. La lince, explicó, era especialmente significativa, representaba la astucia, la maternidad y la capacidad de moverse entre mundos. Que una lince preñada te haya guiado no es casualidad, dijo Añá con voz grave. Ella vio algo en ti, algo que merecía ser salvado, y el pequeño mono que viaja con ella es aún más extraordinario. Es un alma perdida que encontró refugio en quien no debería dárselo. Juntos, ellos son un mensaje de los espíritus. Elena escuchaba, dividida entre su escepticismo científico y la evidencia innegable de lo que había vivido. Ninguna explicación racional podía justificar el comportamiento de Luna y el gibón. Ningún libro de zoología describía la posibilidad de que un depredador adoptara a un primate huérfano, ni que un felino salvaje guiara a un humano enfermo hacia la salvación. Quizás,
pensó mientras el sueño comenzaba a reclamarla. Había verdades que la ciencia aún no estaba preparada para comprender. Los días siguientes fueron de recuperación lenta pero constante. La infección retrocedió bajo el tratamiento de Añá, y Elena pudo comenzar a caminar nuevamente con ayuda de un bastón tallado que uno de los aldeanos le había regalado. Se integró gradualmente a la vida de la comunidad, ayudando en lo que podía con sus conocimientos médicos, mientras aprendía sobre las prácticas curativas tradicionales que habían salvado su vida. Pero sus pensamientos regresaban constantemente a Luna y al gibón. Preguntó a los cazadores de la aldea si habían visto a la lince, si sabían dónde podría estar. Las respuestas fueron vagas. Los matsés respetaban profundamente a los animales de la selva y no los rastreaban a menos que fuera absolutamente necesario. Sin embargo, uno de los ancianos le contó que había un lugar sagrado, a mediodía de caminata, donde los espíritus animales eran conocidos por manifestarse. Era una laguna escondida, alimentada por manantiales subterráneos, donde el agua era tan clara que podías ver el fondo a varios metros de profundidad. Si la lince quiere que la vuelvas a ver, te encontrará allí, dijo el anciano con la certeza de quien conoce verdades antiguas. Elena no era supersticiosa. Había pasado su vida adulta confiando en la evidencia empírica, en los resultados de laboratorio, en el método científico. Pero mientras miraba hacia la selva que se extendía más allá de los límites de la aldea, sintió algo que solo podía describir como un llamado. Luna estaba allá afuera. Probablemente ya había dado a luz a sus cachorros, cuidando de ellos y del gibón huérfano que se había convertido en parte de su extraña familia. Y Elena necesitaba verla una vez más. Necesitaba cerrar el círculo de una experiencia que había transformado fundamentalmente su comprensión del mundo y de sí misma. 2 semanas después de su llegada a la aldea Matsés, Elena emprendió el camino hacia la laguna sagrada. Añá había insistido en acompañarla, argumentando que la doctora aún no estaba completamente recuperada y que los senderos de la selva podían ser traicioneros incluso para quienes los conocían bien. Elena aceptó la compañía con gratitud, sabiendo que había mucho más que aprender de esta mujer, cuya sabiduría abarcaba territorios que la medicina occidental apenas comenzaba a explorar. El viaje fue arduo, pero manejable. Elena se sorprendió de su propia resistencia. Semanas atrás apenas podía dar unos pasos sin colapsar, y ahora caminaba durante horas con solo breves descansos. Los remedios de Añá habían obrado lo que solo podía describirse como un milagro, no solo curando su pierna, sino restaurando una vitalidad que Elena no había sentido en años. Era como si la selva, después de casi matarla, hubiera decidido devolverle la vida con intereses. Añá caminaba adelante, su machete abriendo paso cuando era necesario, sus ojos escudriñando constantemente el entorno, con la atención de quien ha pasado toda su vida en este ecosistema. Mientras avanzaban, la curandera compartía conocimientos que habían sido transmitidos de generación en generación, qué plantas podían curar fiebres, cuáles eran venenosas, dónde encontrar agua potable, cómo leer las señales que los animales dejaban a su paso. La selva habla, explicó Añá, mientras señalaba un conjunto de marcas en un tronco. Estas son garras de jaguar marcando territorio. Nos dice que pasemos con respeto y no nos demoremos. Cada huella, cada sonido, cada olor, cuenta una historia para quien sabe escuchar. Elena absorbía cada palabra como una esponja. Durante sus años de formación médica había aprendido a diagnosticar enfermedades basándose en síntomas y análisis de laboratorio. Pero esto era diferente. Era medicina en su forma más antigua y más pura, una conexión directa con el mundo natural que la ciencia moderna había olvidado en su carrera hacia el progreso tecnológico.
Llegaron a la laguna al atardecer, cuando los últimos rayos del sol transformaban el agua en un espejo de oro líquido. Era exactamente como el anciano había descrito, un círculo perfecto de agua cristalina, rodeado de vegetación exuberante, con flores de colores imposibles salpicando las orillas. Pájaros de plumajes brillantes cantaban en las ramas circundantes, y el aire estaba cargado de una fragancia dulce que Elena no pudo identificar, pero que le resultó inexplicablemente familiar. «Aquí esperaremos», dijo Añá, sentándose sobre una roca plana junto al agua. «Los espíritus vendrán cuando estén listos, o no vendrán en absoluto. No podemos forzar este encuentro, solo podemos abrir nuestros corazones y esperar». Las horas pasaron en silencio contemplativo. Añá parecía haber entrado en una especie de trance meditativo, sus ojos cerrados y su respiración profunda y rítmica. Elena intentó imitarla, pero su mente inquieta se negaba a calmarse. Pensaba en Luna, en el gibón, en los cachorros que probablemente ya habían nacido. Pensaba en su hija Camila, a quien había enviado un mensaje a través de la radio de la aldea, informándole que estaba viva. Pensaba en el hospital de Lima que había dejado atrás, en los pacientes que habría tratado si no hubiera decidido perderse en la selva. La luna llena había ascendido hasta lo alto del cielo cuando Elena finalmente los vio. Emergieron de entre los árboles como apariciones, tan silenciosos que ni siquiera las hojas susurraron a su paso. Luna venía primero, su pelaje manchado brillando bajo la luz plateada, su cuerpo notablemente más delgado ahora que ya no cargaba a sus crías en el vientre. Detrás de ella, con pasos tambaleantes pero decididos, venían 2 cachorros de lince, sus ojos aún con el azul nebuloso de la infancia, sus cuerpos pequeños pero ya mostrando el patrón de manchas que caracterizaba a su especie. Y sobre el lomo de Luna, como si nunca se hubiera ido, viajaba el gibón. Había crecido en las semanas transcurridas, su pelaje más espeso y brillante, sus movimientos más seguros y coordinados. Pero cuando vio a Elena, emitió el mismo sonido de reconocimiento que la doctora recordaba de su travesía juntos, ese arrullo suave que significaba afecto en un idioma que trascendía las palabras. Elena sintió que las lágrimas rodaban por sus mejillas, pero no hizo ningún esfuerzo por contenerlas. Luna se acercó lentamente, sus ojos ambarinos fijos en la mujer que había guiado hacia la salvación. Los cachorros la seguían de cerca, curiosos pero cautelosos ante esta criatura desconocida que olía diferente a todo lo que conocían. El gibón saltó del lomo de la lince y corrió hacia Elena, trepando por su cuerpo hasta alcanzar sus hombros, donde se acomodó como si ese fuera su lugar legítimo en el mundo. Añá observaba todo con una sonrisa serena, sin mostrar sorpresa alguna. Para ella, esto no era un milagro, sino simplemente el orden natural de las cosas manifestándose como debía hacerlo. Los espíritus habían elegido, y los elegidos habían respondido al llamado. Luna se detuvo frente a Elena, y con un gesto que la doctora nunca olvidaría, levantó una de sus patas delanteras y la posó suavemente sobre la rodilla de la mujer. Era un toque deliberado, intencional, cargado de un significado que ninguna explicación científica podría capturar completamente. En ese momento, bajo la luz de la luna amazónica, con cachorros de lince jugando a sus pies y un gibón acurrucado en sus hombros, Elena Vargas comprendió que su vida nunca volvería a ser la misma. Había sido transformada por la selva y sus criaturas, y ahora le correspondía honrar esa transformación. El reencuentro junto a la laguna sagrada duró hasta el amanecer. Elena permaneció inmóvil durante horas, temerosa de que cualquier movimiento brusco rompiera el hechizo que había reunido a esta familia imposible. Los cachorros de Luna, después de superar su timidez inicial,
Se habían acercado a investigarla con la curiosidad insaciable de todos los felinos jóvenes. Olisquearon sus manos, mordisquearon sus dedos con dientes diminutos que aún no podían hacer daño, y eventualmente se quedaron dormidos acurrucados contra sus piernas. Luna observaba todo con la vigilancia característica de una madre, pero no intervino. Parecía confiar en Elena de una manera que desafiaba todo lo que los biólogos sabían sobre el comportamiento de los linces salvajes. El gibón, mientras tanto, había descendido de los hombros de la doctora y ahora jugaba con los cachorros, persiguiéndolos alrededor del claro en un juego que provocaba maullidos de protesta y chillidos de alegría. Añá rompió el silencio cuando los primeros rayos del sol comenzaron a filtrarse entre los árboles. «Ella te ha adoptado», dijo con voz suave, señalando a Luna. «En nuestra tradición, cuando un espíritu animal elige a un humano de esta manera, se crea un vínculo que dura toda la vida. Ella cuidará de ti desde la distancia y tú tienes la responsabilidad de cuidar de los suyos». Elena comprendió el peso de esas palabras. No se trataba simplemente de un encuentro conmovedor que podría contar a sus colegas cuando regresara a la civilización. Era un compromiso, una promesa sagrada sellada bajo la luna amazónica. Miró a Luna, que le devolvió la mirada con esos ojos ambarinos que habían visto algo en ella digno de salvación, y asintió lentamente. «Te protegeré», susurró Elena, aunque no estaba segura de si hablaba con la lince, con los cachorros, con el gibón o con la selva misma. «Encontraré la manera de protegerte a ti y a este lugar». Como si entendiera sus palabras, Luna se levantó y se acercó a Elena por última vez. Frotó su cabeza contra el pecho de la doctora, un gesto de afecto que los felinos reservan solo para aquellos en quienes confían completamente. Luego, con un suave llamado a sus cachorros, comenzó a alejarse hacia la selva. Los pequeños linces la siguieron obedientemente, mirando hacia atrás con ojos curiosos que aún no comprendían por qué dejaban a esta humana interesante. El gibón fue el último en partir. Se había subido a la rama más baja de un árbol cercano y miraba a Elena con expresión conflictuada, como si no supiera si quedarse o seguir a Luna. La doctora sintió que su corazón se contraía. Había llegado a amar a esta pequeña criatura que había compartido su travesía por la selva, que había dormido sobre su pecho durante noches de fiebre y terror. «Ve con ella», dijo Elena, su voz quebrándose ligeramente. «Luna es tu familia ahora. Ella te cuidará». El gibón emitió un sonido largo y melodioso, diferente a cualquier cosa que Elena le hubiera escuchado antes. Era un sonido de despedida, comprendió, un adiós en el idioma de los primates que expresaba gratitud, afecto y la promesa de un recuerdo eterno. Luego saltó de rama en rama hasta alcanzar a Luna, trepando ágilmente a su lomo, mientras la familia desaparecía entre el verde infinito de la selva amazónica. Elena permaneció junto a la laguna hasta que el sol estuvo alto en el cielo procesando todo lo que había vivido. Añá respetó su silencio, sentada a su lado como una presencia reconfortante que no exigía nada. Finalmente, cuando las sombras comenzaron a acortarse indicando el mediodía, la doctora habló. «Necesito hacer algo», dijo con una determinación que sorprendió incluso a ella misma. «No puedo simplemente regresar a mi vida anterior como si nada hubiera pasado. Esta selva, estos animales, tu pueblo, todos están en peligro. He leído sobre la deforestación, sobre los cazadores furtivos, sobre las empresas que destruyen hectáreas enteras para plantar soja o criar ganado. Si no hacemos algo, lugares como este desaparecerán, y con ellos criaturas como Luna y su familia». Añá asintió lentamente, su expresión revelando que había esperado exactamente esta reacción. «Los espíritus no eligen al azar»,
respondió. Te trajeron aquí por una razón, y ahora esa razón se revela. Tienes conocimientos que nosotros no tenemos, conexiones con el mundo exterior que pueden servir de puente. La pregunta es si estás dispuesta a usarlos. Elena pensó en su carrera, en el hospital de Lima, en los años de formación y experiencia que había acumulado. Todo eso parecía pequeño ahora, insignificante comparado con lo que había presenciado en las últimas semanas. Había salvado vidas, sí, pero siempre dentro de las paredes seguras de la civilización. Aquí, en el corazón de la Amazonía, la vida y la muerte bailaban una danza mucho más antigua y más honesta. Estoy dispuesta, dijo finalmente. No sé exactamente cómo, pero encontraré la manera. Le debo eso a Luna, al gibón, a los cachorros. Les debo mi vida. Añá sonrió, y en esa sonrisa, Elena vio generaciones de sabiduría acumulada, la paciencia de un pueblo que había esperado durante siglos a que el mundo exterior comprendiera lo que ellos siempre habían sabido. La curandera se puso de pie y extendió su mano hacia Elena, ayudándola a levantarse. Entonces comencemos, dijo Añá. Hay mucho que aprender y poco tiempo. Los destructores de la selva no descansan, y nosotros tampoco podemos permitirnos ese lujo. Juntas, la doctora de Lima y la curandera Matsés emprendieron el regreso a la aldea, caminando hacia un futuro que ninguna de las dos podía predecir con certeza, pero que ambas estaban decididas a enfrentar con valentía. Los meses que siguieron transformaron a Elena Vargas de maneras que nunca habría imaginado posibles. Regresó a Lima, sí, pero no para retomar su antigua vida en el hospital. En cambio, utilizó sus conexiones, su reputación y sus ahorros para fundar la Fundación Guardianes del Amazonas, una organización dedicada a la protección de la selva y las comunidades indígenas que dependían de ella. El logo que eligió mostraba la silueta de una lince con un pequeño primate sobre su lomo, un símbolo que solo ella comprendía completamente. Los primeros pasos fueron difíciles. La burocracia peruana era un laberinto de permisos, autorizaciones y sobornos velados que amenazaba con ahogar cualquier iniciativa antes de que pudiera respirar. Pero Elena descubrió en sí misma una tenacidad que no sabía que poseía, una determinación forjada en aquellos días de supervivencia en la selva, cuando cada paso podía ser el último. Cuando los funcionarios ponían obstáculos, ella encontraba maneras de rodearlos. Cuando las puertas se cerraban, buscaba ventanas. Su historia se volvió viral cuando un periodista local la entrevistó sobre su experiencia. La doctora que fue salvada por animales salvajes, titularon los medios, y de pronto Elena se encontró siendo invitada a programas de televisión, conferencias y eventos donde compartía su testimonio. Hablaba de Luna y el gibón con una pasión que conmovía a las audiencias, describiendo su travesía con detalles que hacían llorar a los oyentes más escépticos. Pero siempre terminaba sus charlas con el mismo mensaje: la selva amazónica estaba muriendo, y con ella morían criaturas capaces de actos de compasión que avergonzaban a la humanidad. Las donaciones comenzaron a llegar. Primero fueron pequeñas contribuciones de personas comunes conmovidas por su historia. Luego vinieron aportes más sustanciales de empresarios con conciencia ambiental, fundaciones internacionales y celebridades que querían asociar su imagen con una causa noble. En menos de un año, Guardianes del Amazonas había recaudado suficiente dinero para comprar los derechos de conservación sobre más de 10.000 hectáreas de selva virgen, incluyendo el territorio donde vivían Luna y su familia. Pero Elena sabía que el dinero solo era parte de la solución. La verdadera protección requería presencia en el terreno, vigilancia constante contra los madereros ilegales, los cazadores furtivos y las empresas que veían la selva como un recurso a explotar.
Así que estableció una alianza con la comunidad Matsés, contratando a jóvenes de la aldea como guardabosques y pagándoles salarios dignos por proteger la tierra que sus ancestros habían cuidado durante milenios. Añá se convirtió en su consejera más cercana. La curandera viajó a Lima en varias ocasiones, causando sensación entre los médicos occidentales con sus conocimientos sobre plantas medicinales que la ciencia apenas comenzaba a estudiar. Juntas, Elena y Añá desarrollaron un programa de medicina intercultural que combinaba lo mejor de ambos mundos, la tecnología y los diagnósticos modernos con los remedios tradicionales y la sabiduría ancestral de los pueblos amazónicos. También hubo reconciliaciones personales. Camila, su hija, había visto las entrevistas de su madre y había quedado profundamente conmovida por la transformación que percibía en ella. Después de años de distanciamiento, la joven voló desde España para reunirse con Elena en Lima. El encuentro fue incómodo al principio, cargado de resentimientos acumulados y palabras no dichas. Pero cuando Elena llevó a Camila a la selva, cuando le mostró la laguna sagrada y le contó la historia completa de Luna y el gibón, algo se quebró entre ellas. Lloraron juntas, se pidieron perdón mutuamente y comenzaron a reconstruir una relación que ambas habían dado por perdida. Camila decidió quedarse. Abandonó su trabajo en una empresa de marketing en Madrid y se unió a la fundación de su madre, aportando habilidades de comunicación y redes sociales que amplificaron exponencialmente el alcance del mensaje. Madre e hija trabajaban codo a codo, recuperando años de distancia con cada proyecto completado, cada hectárea protegida, cada vida salvada. Un año después de su rescate, Elena regresó a la Laguna Sagrada. Esta vez no venía buscando a Luna, venía a cumplir una promesa. Traía consigo equipos de monitoreo satelital, cámaras trampa que permitirían estudiar la fauna sin disturbarla, y un equipo de biólogos que establecerían la primera estación de investigación en la zona. La selva que casi la había matado se convertiría en un santuario protegido, un refugio donde criaturas como Luna y el gibón pudieran vivir sin temor a la destrucción humana. Fue durante la instalación de las cámaras cuando uno de los biólogos la llamó con urgencia. «Doctora Vargas, tiene que ver esto», dijo con voz temblorosa, señalando la pantalla de su computadora portátil. Una de las cámaras trampa, colocada apenas horas antes, había captado una imagen que hizo que el corazón de Elena se detuviera momentáneamente. Era Luna, inconfundible con su pelaje manchado y sus ojos ambarinos que parecían mirar directamente a la cámara. A su lado estaban los dos cachorros, ahora casi del tamaño de su madre, con el mismo patrón de manchas que los identificaba como su descendencia. Y sobre una rama cercana, observando la escena con expresión curiosa, estaba el gibón, su pelaje ahora completamente desarrollado, sus movimientos seguros y adultos. La familia había sobrevivido, más que eso, había prosperado, y en la manera en que Luna miraba hacia la cámara, Elena podría jurar que la lince sabía exactamente quién la estaba observando. Era un mensaje silencioso a través del tiempo y el espacio, una confirmación de que el vínculo forjado en aquellos días desesperados permanecía intacto. 5 años después de aquella mañana en que una lince embarazada y un pequeño gibón la encontraron moribunda en la selva, Elena Vargas se encontraba en el escenario de una conferencia internacional sobre conservación en Ginebra. El auditorio estaba repleto de científicos, políticos, empresarios y activistas de todo el mundo, todos reunidos para discutir el futuro de los ecosistemas más amenazados del planeta. Pero cuando Elena tomó el micrófono, el silencio que cayó sobre la sala fue absoluto. Comenzó su presentación mostrando imágenes de la selva amazónica, de las comunidades matsés, de los animales que las cámaras trampa
habían capturado durante años de monitoreo. Habló de estadísticas y logros, las 50.000 hectáreas ahora protegidas, las 20 especies en peligro de extinción que habían encontrado refugio en esos territorios, los 200 empleos creados para comunidades indígenas, los programas de medicina intercultural que estaban revolucionando la atención sanitaria en zonas remotas. Los números eran impresionantes y el público aplaudió en varios momentos de su presentación. Pero Elena sabía que los números, por importantes que fueran, no contaban la historia completa. Así que hizo una pausa, respiró profundamente y compartió algo que nunca antes había revelado públicamente. Hace 5 años, dijo con voz que temblaba ligeramente, estuve a punto de morir en la selva amazónica, perdida, enferma, sin esperanza, y fui salvada por 2 criaturas que, según todo lo que la ciencia nos dice, no deberían haberse preocupado por mi existencia. Una lince embarazada y un gibón huérfano me encontraron, me protegieron y me guiaron hacia la salvación. No puedo explicar por qué lo hicieron. No tengo teorías científicas que justifiquen su comportamiento. Solo sé que sucedió y que esa experiencia cambió fundamentalmente mi comprensión de lo que significa estar vivo en este planeta. El silencio en el auditorio era tan profundo que Elena podía escuchar su propio corazón latiendo. Continuó hablando, describiendo su travesía con detalles que hicieron que varios asistentes se limpiaran lágrimas de los ojos. Habló de Luna, de su coraje al enfrentarse a la serpiente, de su paciencia al guiar a una humana moribunda a través de kilómetros de selva impenetrable. Habló del gibón, de su ternura, de cómo había aprendido a sobrevivir aferrado al lomo de un depredador que debería haberlo devorado. Y habló del mensaje que aquella experiencia le había dejado grabado en el alma. Creemos que somos los guardianes del planeta, dijo Elena, su voz ganando fuerza con cada palabra. Creemos que la naturaleza nos necesita para sobrevivir, pero la verdad es exactamente la opuesta. Nosotros necesitamos a la naturaleza no solo para respirar aire limpio o beber agua pura, sino para recordarnos quiénes somos realmente. En la selva, despojada de toda tecnología y toda pretensión, descubrí que la compasión no es exclusiva de los humanos. Descubrí que el amor puede cruzar barreras que creíamos infranqueables, y descubrí que si queremos sobrevivir como especie, debemos aprender a ver a los demás seres vivos no como recursos a explotar, sino como compañeros en este viaje extraordinario que llamamos vida. La ovación que siguió duró varios minutos. Cuando finalmente cesó, Elena mostró una última imagen en la pantalla. Era una fotografía reciente, tomada por una de las cámaras trampa apenas semanas atrás. Mostraba a Luna, ahora una lince madura en la plenitud de su vida, rodeada de lo que parecía ser una segunda camada de cachorros. El gibón estaba allí también, sentado sobre una rama cercana, y junto a él había otro gibón más pequeño que los investigadores habían identificado como su cría. La familia había crecido, había prosperado, había demostrado que los lazos forjados en circunstancias imposibles podían perdurar y multiplicarse. «Esta es Luna», dijo Elena con una sonrisa que iluminó todo su rostro. «Y esta es la prueba de que cuando protegemos la naturaleza nos devuelve el favor multiplicado. Cada hectárea que salvamos es un hogar para criaturas como ella. Cada árbol que preservamos es una oportunidad para que milagros como el que viví puedan repetirse. No les pido que crean en espíritus o en magia. Solo les pido que crean en la posibilidad de un mundo donde humanos y animales coexistan con respeto mutuo. Ese mundo es posible. Lo he visto con mis propios ojos». Elena bajó del escenario entre aplausos que parecían no tener fin. Camila la esperaba entre bastidores, con los ojos brillantes de orgullo y emoción.
Madre e hija se abrazaron sin necesidad de palabras, compartiendo un momento de conexión que habría sido imposible años atrás. Esa noche, mientras el avión la llevaba de regreso a Perú, Elena miró por la ventanilla hacia la oscuridad salpicada de estrellas. En algún lugar allá abajo, bajo el dosel infinito de la selva amazónica, Luna dormía rodeada de sus cachorros, con el gibón acurrucado cerca, protegida por las mismas tierras que ahora llevaban el nombre de Reserva Elena Vargas. Era un legado que trascendía cualquier logro médico que hubiera alcanzado en su carrera anterior, una contribución al mundo que seguiría dando frutos mucho después de que ella ya no estuviera. Y mientras el sueño comenzaba a reclamarla, Elena sonrió recordando las palabras de Añá: los espíritus no eligen al azar. Quizás era cierto. Quizás toda su vida, con sus triunfos y fracasos, la había preparado para aquel encuentro en la selva. O quizás simplemente había tenido la suerte extraordinaria de cruzarse con una lince embarazada, cuyo corazón era más grande que todos los prejuicios de la naturaleza. De cualquier manera, Elena Vargas sabía que había encontrado su propósito, y que cada amanecer que le quedara por vivir estaría dedicado a honrar el regalo que Luna y el pequeño gibón le habían dado. Una segunda oportunidad, no solo para vivir, sino para importar.